concentración, reabsorción, conversión, excreción. Entonces, el día de ayer hemos visto parcialmente la filtración. ¿En qué consistía una filtración? Era el paso selectivo de las sustancias a través de la membrana Barker. Por eso hemos dibujado ayer, ¿no? Que el glomérulo tenía su membrana, o sea, la pared del epitelio del vaso sanguíneo, su membrana basal y sus procesos podocitarios o podocitos. La reabsorción es clave entender la siguiente parte de la reabsorción, y es que para entender la reabsorción teníamos que haber llevado fisiología y transporte celular, que hemos llevado. Entonces vamos a entender muy bien si se acuerdan. La primera es que la reabsorción por definición la capacidad del riñón de permitir el paso de las sustancias de vuelta a la sangre. ¿Por qué se llama reabsorción y no absorción? Es lógico, el primer contacto que hemos hecho con estas sustancias lo hemos hecho en un 91% a través de la alimentación. Y cuando han llegado al estómago, dependiendo si se movían por difusión simple, porque cuando se mueve por difusión simple se absorbe en el estómago, porque atraviesa la membrana, entonces no da tiempo de llegar muchas veces al intestino. Pero alimentos complejos, como por ejemplo, qué sé yo, la glucosa, las vitaminas, las proteínas que luego se vuelven aminoácidos, son alimentos complejos que no se mueven por difusión simple, por lo tanto son absorbidos en los intestinos, como van a ver en Fisio 2, si pasan conmigo les voy a mostrar. Pero entonces han sido filtrados en primer lugar, ¿no es verdad? Han sido filtrados. Lo primero que han hecho en el riñón después de que han cumplido su función es que han sido filtrados, y luego al ser filtrados se encontraban dentro de la luz, que es esta flecha de aquí, de los túbulos renales. Fueron filtrados, estaban ya no en la sangre, estaban fuera de la sangre. Sin embargo, como el riñón está hecho para reabsorber y devolver las sustancias útiles a la sangre, que fueron absorbidos una vez en la vía digestiva, ahora son reabsorbidos en el segmento renal. Como pueden ver aquí, hay un mundo de sustancias, ¿no?, que son reabsorbidas. Entonces vamos a dejarlo claro. En estos esquemas que están aquí, ¿no?, el segmento amarillo, ¿qué es? Todo lo que va a ser excretado, es la luz del túbulo. Todo lo que se quede en el segmento amarillo se va a perder en forma de orina. Todo lo que atraviesan las células del túbulo, que son estas celestes, regresan a la sangre, al compuesto extracelular, que puede ser del intersticio y del intersticio a la sangre, porque como ustedes han visto, las sustancias se intercambian de manera permanente. Muy bien. La primera sustancia que tenemos que aprender cómo se reabsorbe es el sodio. El sodio tiene dos formas de reabsorberse, pero una de esas formas va acompañada de otras sustancias. La primera forma de reabsorción del sodio, es un tipo de... Ahora ven por qué las universidades gringas se construyen en campus, no en la calle. Muy bien. Entonces, el sodio, en este segmento, el sodio se reabsorbe por difusión facilitada. En la difusión facilitada nosotros tenemos una proteína. La proteína permite el paso de la sustancia de regreso al túbulo. Esta proteína, por difusión simple, se llama ENaC, traducido al inglés, ENaC. Esta proteína de difusión facilitada que ustedes están viendo aquí tiene nombre.
El ENaC es la proteína de difusión facilitada que le permite al sodio regresar a la célula tubular. Y sin embargo, ingresa a la célula tubular, pero ¿cómo llega a la sangre? Perfecto, ya no está en la vía urinaria, ahora está dentro de la célula. ¿Cómo regresa la sangre? Está ahí. ¿Es una familia? Muy bien. Una vez que el ENaC ha propuesto difusión facilitada para que el sodio reingrese desde la vía del túbulo hacia adentro, está dentro de la célula, se encuentra en el espacio intracelular de las células tubulares. Sin embargo, para que pueda regresar al intersticio y posteriormente a la sangre, tiene que volver a través de transporte activo primario. ¿Y por qué transporte activo primario? Habíamos visto que las células tienen abundante potasio dentro, ¿sí o no? Entonces quiere decir que yo voy a absorber, por ejemplo, potasio a un medio que ya tiene abundante potasio. Entonces necesito una función de transporte que vaya en contra del gradiente de concentración. Y la única sustancia que puede hacer eso es esta, el transporte activo primario. Por lo tanto, reabsorbo, ¿no es verdad?, el sodio a través de la bomba sodio-potasio. Entonces, aquí remarca nuevamente la necesidad del control sódico en pacientes con hipertensión, con enfermedad renal, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre vamos a ganar sodio a expensas de potasio. Y estas células, ¿en algún momento hemos hablado de despolarización renal? No, porque no funcionan así, porque no necesitan potenciales de acción. Lo único que hacen los riñones es intercambiar sustancias por otras o absorberlas directamente. ¿Listo? Entonces el sodio se convierte en sodio reabsorbido. Así de sencillo. El sodio contrasta bastante. ¿Con qué? Con la glucosa. ¿Cómo se reabsorbe la glucosa? Es muy sencillo. Resulta que así como tenemos uno de estos que intercambian en contra, tenemos uno que intercambia a favor. Glucosa-sodio. Este tipo de transporte se llama cotransporte o simporte. El cotransporte o el simporte en este caso está moviendo dos sustancias. ¿Qué sustancias son? En la misma dirección. Y esto es lo que garantiza ¿qué cosa? Esa constante de osmolaridad que nosotros encontramos en el riñón que les he mostrado el día de ayer. Decía que la osmolaridad en el riñón era 300 miliosmoles. Como una persona, si yo incluso estoy en condiciones normales, garantizo que mi riñón va a estar en 300 miliosmoles. Lógico. Le pongo abundante concentración de sustancias osmóticas en un solo mecanismo funcional. Este cotransportador tiene nombre, que es Sodium Glucose Like Transporter. Transportador similar. Similar no quiere decir que se parece. Similar quiere decir que favorece en este caso. Es una de esas malas traducciones del lenguaje anglo al español. Y es curioso porque el español tiene como 6.000 o 5.000 palabras más que el idioma inglés. Más fácil aprender inglés que español, por si acaso. ¿Han leído Don Quijote de la Mancha? ¿Sí? ¿Nos han obligado a leer en el colegio? ¿Qué tal el Lazarillo de Tormes? ¿No nos han obligado a leer eso? Entonces, leen esos dos libros y van a salir con su vocabulario muy florido, y no digo de putear gente, literalmente florido. El SGLT absorbe glucosa y sodio generando un contraste de movimiento, tanto osmótico como de sustancias. Entonces, ahora que la misma situación, por ejemplo, ahora la glucosa está dentro de la célula tubular. Como la reabsorbo, aquí es donde aparecen estos infames proteínas que también se mueven por difusión facilitada, que se llaman GLUT. Los GLUT son proteínas estereoespecíficas. Yo creo que ya se acuerdan que es estereoespecificidad, la mencioné todos. Estereoespecíficas de glucosa. Son las proteínas universales del paso de glucosa en células sanas. Porque cuando las personas, por ejemplo, tienen cáncer,
hay anormalidades en sus proteínas que se comen el azúcar y por eso el individuo que tiene cáncer es gordo, no, está carcomidísimo, y es porque expresa proteínas anormales que se comen lo que debería comer. Entonces estas proteínas GLUT, como tienen difusión facilitada, ¿no?, igual que el sodio, tienen un índice de transporte máximo o un índice de saturación. Quiere decir que a partir de ciertas cantidades deja de funcionar y el transporte deja de funcionar. El transporte máximo de la glucosa renal es 165 miligramos de decilitro. Cuando se supera este umbral, esto deja de funcionar. Ya no absorbemos glucosa. Entonces la glucosa ya no pasa a la sangre. ¿Dónde se queda? ¿Dónde se queda? En la luz del túbulo. Y empezamos a hacer pis glucosa. Eso se llama glucosuria. Y la glucosuria es un síntoma cardinal de él, o bueno, es un signo cardinal de él, la diabetes, correcto. Y la diabetes, los criterios diagnósticos son por encima de 165 miligramos, 3 de los 5 diagnósticos. El primero es glicemia mayor a 126 miligramos de decilitro en ayuno, que ayuno actualmente es considerado 6 horas. Lo siguiente es síntomas de diabetes, poliuria, poliglifia, polifagia, más glicemia mayor a 200 miligramos de decilitro. Glucemia al azar mayor a 200 miligramos de decilitro con pruebas de tolerancia oral a la glucosa mayor a 200 miligramos de decilitro. Y obviamente por descarte con la anterior, prueba de tolerancia oral a la glucosa con tamizaje de 2 horas mayor a 200 miligramos de decilitro. Hemoglobina glicosilada mayor a 6,5%. Como habrán notado, la mayor parte de los criterios diagnósticos de la diabetes son encima de 165. Entonces es sano advertir que el paciente diabético siempre va a estar deshidratado porque va a hacer pis glucosa y la glucosa es osmótica y la osmosis jala agua, entonces tiene poliuria. Y es por este pequeño mecanismo sencillo, se adquiere por encima de 165 miligramos de decilitro, se indica el índice de saturación, se alcanza el transporte máximo y ¡pam!, se detiene. Ya no hay transporte, se corta el transporte. Hasta aquí se transportaba, superamos el umbral de transporte, ya no hay transporte. El paciente orina pis, obvio, y orina glucosa. Entonces, ¿en qué consiste la otra parte? ¿Qué le pasa al sodio? Absorbemos nuestra glucosa por nuestro GLUT y nuestro sodio se absorbe por él. La bomba, sodio potasio. Entonces, un paciente que es hipertenso tampoco puede comer azúcar, porque cada vez que come azúcar, absorbe. El riñón tiene una relación muy extraña con este órgano que se llama hipotálamo, mal llamado, ¿cómo se llama esto? Sustancia amarilla, no sé qué huevadas les ponen a los anatomistas. Pero fíjense, la presión hidrostática es la que favorece la filtración, ¿sí o no? Ya, perfecto. Entonces aquí hay una característica, sin embargo. El hipotálamo y la neurohipófisis tienen una condición que comparten con el riñón. Son dos receptores. Estos dos receptores se expresan en lugares distintos. Los receptores B1 se expresan aquí, en la arteriola eferente, y los B2 se expresan aquí. Y hay una condición para esto. La condición, como los frentes de los nazis, B1, B2. Los B1 y los B2 responden al mismo estímulo. Es un aumento de la osmolaridad versus una disminución del agua. En contraste, ¿cómo se traduce esto? Una disminución de la presión arterial o un aumento de la presión arterial. ¿Y en qué afectará esto al riñón? ¿En qué lo afectará?
desencadena una función, no es que no va a poder. Antes de que ya se joda, hay una función antes. Esta hormona, que se llama antidiuretic hormone por sus siglas en inglés, que se produce como hormona antidiuresis. ¿Qué es diuresis? Hacer pis. Entonces, ¿cómo dejamos de hacer pis a través de esto? Y está directamente relacionado con este segmento de acá. Y es que la osmolaridad alta, la hiperosmolaridad, ¿qué cuadro clínico es? Deshidratación. Entonces, ¿cómo el riñón evita que yo me deshidrate? Pues a través de estos receptores. El B1 lo que hace es, a través de la arteriola aferente y eferente, activa la vía de la renina, angiotensina, aldosterona, que va de la mano con esto. Mientras que el B2 se expresa ¿dónde? En las células tubulares. Las células tubulares, como esta que ustedes están viendo aquí, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué creen que se activa? ¡Tarán! ¿Recuerdan esto? Es un ribosoma que se encuentra dentro de un retículo endoplasmático rugoso. ¿Cuál es el objetivo final? Los receptores B2 que están en las células tubulares, cuando entran en contacto, ¿con quién? Con célula tubular más ADH, hormona antidiurética, da como resultado activación de los ribosomas, y los ribosomas sintetizan proteínas. Las proteínas que se sintetizan a través de la activación de esta hormona acá, ¿y cómo se acabamos de dibujar una célula tubular? ¿Cómo se llama el receptor del ADH aquí? B2. Este es el B2. Resulta la síntesis de una proteína que se llama aquaporina. Si bien el agua se transporta por difusión simple, cuando yo tengo que ganar grandes cantidades de agua porque me estoy empezando a hipotensar, etcétera, 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 gano agua el doble de rápido porque tengo absorción de agua por difusión simple y tengo absorción de agua por difusión facilitada a través de proteínas que absorben exclusivamente agua. ¿Y dónde se expresan esta maravilla de proteínas que absorben exclusivamente agua? En el túbulo colector. Entonces ya hemos visto hasta ahorita, por ejemplo, 3 sustancias. Hemos visto sodio, hemos visto glucosa, hemos visto agua. Entonces, ¿de dónde viene este mecanismo? El ingreso de cloruro de sodio de sal, que no genera cambios en el volumen, pero sí genera cambios en la osmolaridad. Hay secreción de vasopresina, hay sed. Cuando hay sed, tomamos agua y lleva a la reabsorción renal de agua, tanto la vasopresina como el ingreso de agua. Cuando nosotros ya tenemos agua, los riñones están hechos para conservar el agua a través de la activación de este sistema, que es lo único que quiero que rescaten de él. Entonces, ¿cómo yo puedo saber qué sustancias vienen de dónde? El túbulo contorneado proximal absorbe glucosa, aminoácidos, proteínas, vitaminas, lactato, urea y ácido úrico. ¿Qué más absorbe? Sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro, bicarbonato y agua. Porque las acuaporinas son de varios tipos y se expresan en varios lugares. 1, 7, aquí no, 2, 3, 4, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya hemos pasado el túbulo contorneado proximal. Entonces aquí había una condición, que es la condición que hemos visto ayer. El túbulo contorneado proximal podía reabsorber y podía. Entonces aquí, todas estas sustancias son potencialmente reabsorbibles y potencialmente secretables. Hay una condición, sin embargo. La glucosa, las vitaminas, el bicarbonato, en condiciones normales deben absorberse el 100%. Vuelvo a repetir. La glucosa, las vitaminas y el bicarbonato en condiciones normales deben absorberse el 100%. Vamos aquí a la parte distal del túbulo contorneado proximal. Urea, ácido úrico, creatinina, hidrógeno. Esto es. NH4 es.
Mientras más largo, más alto el número, más corto es el nombre. Es amonio. Y aquí el asa de Henle, ¿no? El asa de Henle tiene una particularidad. El asa de Henle. En el asa de Henle, todo este segmento de acá, tiene una bomba que se llama bomba 2 sodio potasio 2 sodio potasio 2 que es exclusivamente para reabsorber. Los diuréticos de asa son mal llamados de asa, ¿verdad? Son inhibidores del transportador de potasio 2-cloro. Aquí está, justo. Vamos con el túbulo contorneado distal. Sodio, cloro, bicarbonato y agua. Entonces, ¿cuál es la condición acá? Tanto el túbulo contorneado proximal como el distal tienen funciones muy similares. Sin embargo, hay que hacer énfasis en el túbulo contorneado proximal, que es el que más sustancias absorbe. Entonces, aquí hay una condición, fíjense. Aquí hay sodio, aquí ya no hay sodio, aquí ya no hay sodio. Aquí hay sodio, aquí no hay sodio, aquí ya hay sodio. Esto contrasta con la diapositiva que les he mostrado el día de ayer, que a partir de este segmento la osmolaridad es mucho más baja. Y aquí entonces, si hay osmolaridad baja, quiere decir que hay poca sustancia y hay abundante líquido. Es por eso que en este segmento en el que hay abundante líquido es donde más se expresan las acuaporinas. Porque en un segmento en el que solo hay agua, debe ser el mejor segmento para absorber agua. Y es por eso que el túbulo colector es el que determina esta variable. El túbulo colector determina la variable que genera el gasto urinario. Dios, todas las gracias hoy. Eso que escuchan es de ambulancia. Entonces la policía suena. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que deben saber? ¿Qué es lo que deben saber? Las sustancias del túbulo contorneado proximal son obligatorias. Es una huevada, lo sé, pero es muy obligatorio. Cuando las lesiones renales son excipientes o están iniciando, es muy probable que encontremos todo tipo de cosas en la orina de los pacientes. La forma más grave de enfermedad renal incipiente es cuando empiezan a hacer pis vitaminas. Es completamente anormal, es así. Poco probable, pero sumamente anormal. Las presentaciones más graves, por ejemplo, que vamos a ver cuando estemos llevando equilibrio ácido básico dentro de este mismo tema, es la extensión activa de bicarbonato, porque el bicarbonato es básico o ácido. Entonces, cuando se pierde, el cuerpo se vuelve ácido, porque es un buffer. Entonces, tiene implicaciones muy fuertes. Otra sustancia que cuando la perdemos nos deshidrata, la urea. La urea es osmótica y actualmente, por ejemplo, ya hay medicación basada en urea. Tomas así una cosa de urea y empiezas a hacer pis abundante. Muy bien. Entonces, para que cada uno de ustedes se tome el tiempo de aprenderse las sustancias, aquí hay toda una escala. Aquí están las sustancias: túbulo contorneado proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal y túbulo colector. Aquí está el nombre de la sustancia. Aquí está en qué porcentaje se reabsorbe y dónde. Aquí también y aquí también. ¿Esta cosa se las voy a preguntar? No, no se las voy a preguntar. Voy a decir, dime el porcentaje de secreción de urea de tu. Para eso está la clase de nefro. Y esto es clase de física. De aquí a 1 año y medio, o de 2 años, cuando el nefrólogo les pregunte, no van a tener excusa porque les estoy demostrando acá
y les voy a dejar la diapositiva después. Vamos con el tema del aclaramiento. Aquí la definición de aclaramiento se las dejo porque muchas veces cuando uno se pone a buscar en el libro hay definiciones distintas. Esta es la que más se adapta. El aclaramiento de un soluto es la velocidad a la que ese soluto desaparece del cuerpo por excreción o por metabolismo. En este caso estamos hablando del riñón. ¿Estamos hablando de excreción o de metabolismo? Excreción, perfecto. Entonces, el aclaramiento no es nada más que una simple regla de tres. Fíjense, esta sustancia es un aminoácido sintético que se llama inulina. Es más fiable que la creatinina para determinar la tasa de filtración glomerular. Han revisado su plataforma, tienen tarea. Ya. La inulina es igual a la tasa de filtración glomerular. Esta sustancia es químicamente creada para ser tan inerte, que es exactamente igual a la tasa de filtración glomerular. Les doy un ejemplo. Si a alguien le despejan la vena así y le coloquen 15 ml de inulina, ¿cuántos tiene que haber en su orina? Porque es inulina. Sin embargo, si tuviera una lesión renal incipiente, le he metido 15 y han salido 9, por regla de 3, yo puedo calcular cuál es su índice de pérdida de lesión, su índice de pérdida de función, renal. Por ejemplo, el aclaramiento de el aclaramiento de inulina, ¿cuánto es? Si yo le pongo 15 ml y han salido 15 ml, ¿cuánto es su aclaramiento? 100%. La glucosa en condiciones normales debe reabsorberse él. Yo tomo glucosa, le hago una prueba, ¿cuánto es su aclaramiento? 0%. Esto se aplica a la mayor parte de las sustancias e incluso los medicamentos. Les doy un ejemplo. ¿Qué dice aquí? Correcto, la penicilina tiene un rango de aclaramiento. ¿Y por qué es esto importante? Por dos motivos. Uno, deben haber, a estas alturas de su carrera, yo creo que ya saben que cuando las personas tienen enfermedades renales hay que modificarles la dosificación de sus medicamentos, que se llama dosis renal. En contraste a cuando están enfermos del hígado, que hay que modificarles a dosis hepática, porque no es lo mismo tener enfermedad renal y tener enfermedad hepática. La mayor parte de los medicamentos, principalmente si están hechos de aminoácidos, tienen metabolismo hepático, en contraste con los medicamentos más naturales como este, por ejemplo, que tienen metabolismo renal, entonces se pierden por la vía renal. Es por eso que, por ejemplo, el aclaramiento hace mucho énfasis en que dice excreción o metabolismo. Entonces ya estaba tocando la puerta de este conocimiento, la definición. Quiere decir que hay medicamentos que se metabolizan aquí en este órgano y ya no los ves en la orina. Y hay otros medicamentos que no se metabolizan aquí y se metabolizan acá. Y esos sí los vemos en la orina. ¿Están llevando microbiología o no? Deben haber visto que, por ejemplo, hay una bacteria muy maldita que mata hasta las plantas y a los perros y a los gatos y a todo lo que toca, que se llama Pseudomonas aerus, y que tiene un olor dulce, muy desagradable, que no huele dulce, huele a mierda dulce, fatal. Esta bacteria desgraciadísima, que es una enterobacteria, es muy difícil de tratar, porque es resistente a casi todo de naturaleza. Actualmente, por ejemplo, en los Estados Unidos es tan brutal esta bacteria que ya no puedes matarla con antibióticos. Y a través de ingeniería biomédica, ingeniería genética, se están creando virus que maten a las bacterias, porque ya no mueren con medicamentos. Entonces, como se habrán dado cuenta, ¿no? Es una situación bastante peligrosa, porque estos medicamentos que son un virus que matan bacterias no son baratos. Entonces, básicamente lo que les estoy diciendo es que los humanos, más o menos para el 2050, vamos a volver a la época de los vaqueros, en la que tomabas agua de un lugar y te morías de la diarrea, te cortabas mal tus uñas, la infección por haberte cortado mal hacía que pierdas el pie o mueras de sepsis. Esa época va a regresar.
va a ser más necesario que nunca que haya doctores, y la civilización los va a poner en el lugar que a ustedes les corresponde, que es en el segundo puesto de la medicina, de los cargos más difíciles de ocupar. ¿Cuál es la única carrera más difícil que esta? Y la mejor pagada que esta, obvio. ¿Alguien sabe? Correcto, la ingeniería aeroespacial, construir cohetes. Pero la carrera espacial de los humanos terminó antes de empezar, porque hasta ahorita no podemos hacer nada. Pero bueno, entonces esa época va a regresar. Y cuando regrese esa época en la que la gente se muere por cortarse las uñas, o una simple neumonía va a matar a cientos de miles, ¿no? O la influenza con sobreinfección bacteriana aniquile un país entero, porque por esas cosas sí han pasado, por si acaso. Si ustedes buscan las grandes plagas de las civilizaciones preromanas, se han extinto por enfermedades. Vino una bacteria un día, y pues, civilizaciones enteras diezmadas. Entonces esa época va a regresar, solo que no va a ser como en la época prerromana. Ahora vas a prender tu teléfono, vas a ver cómo se han extinto, si es que no se han extinto aquí. Entonces, porque aquí la gente ya sales a la calle y... ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Resulta que para matar a la pseudomonas tienes que darle un medicamento, un antibiótico muy pesado, que debe costar 75 bolivianos solo esto. ¿Alguien conoce qué se llama? Es de la familia de las penicilinas de espectro ampliado, las aminopenicilinas de espectro ampliado. Imipenem o meropenem, que pertenece a la clasificación de aminopenicilinas de espectro ampliado o de muy amplio espectro. Luego están las penicilinas sintéticas, la penicilina G, la penicilina B, que la G se la por vena, la B se la por vía gástrica, las aminopenicilinas, que son la amoxicilina y la... Correcto, la ampicilina, luego las aminopenicilinas con inhibidor de ácido clavulánico, como la amoxicilina con ácido clavulánico de 875 miligramos, y la ampicilina con... ¿qué se llama el inhibidor para entrar? Luego las penicilinas antistafilocócicas, como la dicoxacilina, ¿no? Okay. Este imipenem tiene todo para ganar excepto un problema. Su aclaramiento es muy rápido, lo orinamos rápido y su tiempo de vida en el cuerpo es muy corto. Eso les diría si no fuera que el imipenem se vende con imipenem cilastatina, que la cilastatina inhibe la excreción del imipenem en el riñón y disminuye su aclaramiento. Vean, que cilastatina inhibe algo misterioso en el riñón que evita que nosotros hagamos pis el medicamento y se quede más tiempo ayudándonos. La fórmula del aclaramiento renal, está aquí. La fórmula del aclaramiento renal es infame, es bien conocida, que es la fórmula, lo vamos a borrar acá, que se conoce como fórmula de Cockcroft-Gault. No debí haberles dicho eso, era parte de su tarea, de mi modo. El Cockcroft-Gault, que es 140 menos edad por peso dividido entre creatina aromática menos ¿cuánto? Por 72. Listo. Es la fórmula de Cockcroft-Gault. Entonces, fíjense, sin embargo, aquí hay un problema. En la fórmula dice inulina. ¿Qué es lo que dice? Correcto. A medida que va aumentando la creatinina plasmática por su índice de filtración, y asumiendo que tengas una edad muy alta, porque como saben, a medida que vas envejeciendo, más se va oxidando tus órganos y menos te van funcionando, a menos que hagas ejercicio de forma precoz. Por tu peso, porque a mayor masa muscular, a mayor índice de masa corporal, disminuye la filtración dependiendo cada uno.
Si es por masa muscular, filtras bien. Si es por gordura, filtras mal. Listo, así, o sea, no hay vuelta alrededor de eso. ¿Han escuchado a esos activistas body positive? Que dicen que la gente debe, si son ultra obesos grado 3, deben aceptarse tal como son. ¿Sí? ¿No sabían que existía eso? Se han muerto. Así como lo escuchan. Han agarrado, han dicho yo soy como soy. No hay un estándar de belleza, pero sí hay un estándar biológico. Tu cuerpo solo te tolera un ratito antes de infartarte y matarte. Por si acaso. Pero, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo único bueno de que podemos nosotros sacar de la pelotudez de la gente? La medicina ha nacido de la pelotudez de la gente. Cada carnaval, y eso es una historia real, cada vez que las chicas se ponen esos tacos con una huevada casi y van a bailar en carnaval, eso es trabajo para nosotros. Solo acomodar uno de sus dedos son 300 bolivianos y se hacen mierda los 4. 3, 900 lucas en 25 minutos. Ya, perfecto. Le das, y esto es lo que yo trabajo, porque yo hago terapia intensiva pediátrica, le dan espuma, no a los niños. Es lo que hace la gente pelotuda, que no vigila a sus hijos. Están ahí muriéndose, eso es trabajo. Eso es trabajo. Mi consulta es 875 bolivianos. También. Entonces por eso cuando me escriben, me dicen estoy enfermo, toma esto, podría desfajarlos a todos ustedes cuando me piden un consejo médico, pero no lo hago porque ese no es el objeto, no es el objetivo. Entonces cuando la gente descuida a sus hijos, cuando la gente se descuida a sí mismo, se les dice no lo hagas, pero como no hacen caso, entonces ¿qué es lo que haces? Pues cobras. No hay otra cosa. No hay otra cosa. ¿Suena feo? ¿Parece que lo estoy mercantilizando? No. Los médicos, desde que todos los médicos que conozco se le han pasado a la gente, se han pasado la vida advirtiendo a la gente. No haga esto, no haga aquello, vigila a sus hijos, que no jueguen cerca de áreas de alto tránsito vehicular, que no jueguen en lavanderías donde las cosas pesan, la huevada para lavar platos más liviana debe pesar 100 kilos. Eso se les caen sus cabezas partidas así. Están ahí en las, ¿cómo se llama esto? En las capillas de los hospitales, rogando por algo que no debió pasar en primer lugar. Eso es dinero. Si no lo hacen ustedes, lo hará alguien más. Así que no se sientan. Esa es la primera fórmula. Crofty Gold. La segunda fórmula que les estoy mostrando aquí se llama MDRD, que está desactualizada. Esta está desactualizada, ya no es esta. ¿Qué es lo que deben ir a averiguar entonces? Está actualizada. El MDRD 9 ya debe estar. Doctor, ¿por qué no se sabe la fórmula del MDRD? Porque aquí hay una combinación importante. Esta es para modificación dietética, es para enfermo metabólico que está empezando a hacer enfermedad renal. ¿Qué enfermedad metabólica ustedes conocen que enferme el riñón? La diabetes universal. La diabetes en Latinoamérica es la primera causa de fracaso renal crónico. Después le sigue la hipertensión reciente. Esto es la siguiente.